Imagina escribir más de 4.000 páginas al año durante 7 décadas. Imagina hacerlo sin cobrar un solo centavo, entregando cada beneficio a obras de caridad. Ahora imagina que afirmas no ser tú quien escribe, sino espíritus de personas fallecidas que dictan a través de tu mano. ¿Locura? ¿Fraude? ¿O el caso de espiritismo más documentado de la historia moderna? Francisco Cándido Xavier, conocido simplemente como Chico Xavier, publicó más de 450 libros que vendieron la friolera de 50 millones de ejemplares. Pero lo verdaderamente asombroso no son las cifras. Es que escribía en idiomas que no conocía y con estilos literarios completamente diferentes dependiendo del espíritu autor que canalizaba. Grafólogos, científicos, escritores y hasta escépticos se vieron obligados a reconocer que aquí había algo que desafiaba toda explicación convencional. Hoy vamos a explorar la vida de un hombre que desafió las fronteras entre la vida y la muerte, que consoló a millones de personas en duelo y que dejó un legado tan controvertido como innegable. Si te intriga lo inexplicable, si buscas comprender los misterios que la ciencia aún no puede resolver, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún misterio. El propio Chico lo explicó con sencillez. No soy médium por mérito, sino por necesidad. Dios me dio esta misión porque sabía que yo no me enorgullecería de ella. Y cumplió su palabra hasta el último día de su vida. Bienvenidos a El Mensaje de los Profetas. Comenzamos. Francisco Cándido Xavier nació el 2 de abril de 1910 en Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil. Era el 9º hijo de una familia humilde. Su madre, María João de Deus, la bandera, murió cuando Chico tenía apenas 5 años. Ese momento marcaría el inicio de su vida como médium. Según el propio Xavier relataba en entrevistas documentadas, comenzó a ver a su madre fallecida poco después de su muerte. Para un niño de 5 años en el Brasil rural de 1915, estas visiones no fueron recibidas con comprensión. Su madrastra, Rita de Casia, lo consideraba poseído o mentalmente perturbado. Los castigos físicos eran frecuentes cuando el pequeño Chico insistía en que hablaba con la mamá del cielo. La vida del joven Francisco fue extremadamente dura. Trabajó desde niño vendiendo hierba para el ganado. Apenas tuvo educación formal más allá de la escuela primaria y sufrió problemas de salud que incluían una úlcera en la córnea que le dejó un ojo con visión limitada. Sin embargo, a los 9 años, algo extraordinario ocurrió. Según su testimonio, su madre se le apareció y le dijo que había llegado el momento de que comprendiera su misión en la tierra. A los 17 años, Chico Xavier escribió su primer texto psicografiado, es decir, supuestamente dictado por un espíritu. Era un ensayo firmado por un espíritu que se identificaba como un antiguo poeta brasileño. El joven Francisco, que apenas había terminado la primaria, presentó el texto ante el Centro Espírita Luis Gonzaga de su ciudad. Los miembros del centro quedaron impactados por la calidad literaria y la profundidad filosófica de un escrito que provenía de un muchacho con escasa formación. Era solo el comienzo. La psicografía es el acto de escribir mensajes supuestamente dictados por entidades espirituales. Pero lo que Chico Xavier hacía iba mucho más allá de la escritura automática convencional. Su caso presentaba características que incluso los investigadores más escépticos tuvieron dificultades para explicar. En 1932, a los 22 años, Chico publicó su primer libro, Parnaso de Alem Túmulo, Parnaso del más allá de la tumba, una colección de 259 poemas supuestamente escritos por poetas brasileños y portugueses fallecidos,
Entre ellos figuraban nombres ilustres de la literatura en portugués como Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Cruz e Sousa y Antero de Quental. Lo asombroso no era solo que un joven con la educación primaria incompleta produjera poesía de alta calidad, sino que cada poema mantenía el estilo, el vocabulario y las características métricas propias de cada autor fallecido. Críticos literarios de la época examinaron el libro. Algunos denunciaron impostura, otros admitieron perplejidad. El poeta y crítico Manuel Bandeira, una de las figuras más respetadas de las letras brasileñas, comentó años después que, aunque no creía en el espiritismo, los poemas eran notablemente buenos y el fenómeno merecía estudio serio. Si esta historia y el fenómeno de las psicografías te intriga tanto como a nosotros, dale like al vídeo para que más personas conozcan estos misterios inexplicables. Además, en el canal ya tratamos a otro profeta que también usaba la psicografía para crear sus obras, Benjamín Solari Parravicini. No te lo puedes perder. Pero lo verdaderamente extraordinario en el caso de Chico Xavier venía después. A lo largo de las décadas siguientes, este médium brasileño escribió a un ritmo que desafía la lógica humana. Hasta 3 libros simultáneamente, utilizando ambas manos al mismo tiempo, cada una con caligrafía diferente. Como quedó documentado en el libro El milagro espiritual del Brasil, hubo una ocasión en la que Chico escribía con la mano derecha en inglés y con la izquierda en francés, idioma que jamás había estudiado, mientras mantenía conversaciones con las personas presentes en la sala. El médico e investigador brasileño, Dr. Elías Barbosa, acompañó durante años el trabajo de Chico y documentó estas sesiones. En su libro O Mensajeiro de Esperanza, El mensajero de la esperanza, Barbosa describe cómo Xavier podía escribir hasta 18 páginas en 30 minutos, sin correcciones, sin pausas, y cómo al terminar afirmaba no recordar nada de lo escrito. Uno de los casos más documentados fue el del libro No Solar, Nuestro Hogar, psicografiado en 1943. El libro, supuestamente dictado por el espíritu del doctor André Luiz, describe con minucioso detalle una colonia espiritual en el plano extrafísico. La obra se convirtió en un bestseller internacional, traducido a más de 20 idiomas, y en 2010 fue adaptado al cine en una producción brasileña de gran presupuesto. Lo notable es que Chico Xavier, que trabajaba como auxiliar administrativo del Ministerio de Agricultura y vivía con un salario modesto, escribió este libro complejo de 282 páginas en apenas 4 meses, en sesiones nocturnas después de su jornada laboral. Pero si algo definió verdaderamente el trabajo de Chico Xavier, fue su dedicación incansable a psicografiar cartas de personas fallecidas para sus familiares. Durante más de 60 años, escribió más de 10.000 cartas personales, entregándolas gratuitamente a quienes buscaban consuelo tras la pérdida de un ser querido. Estas cartas, conocidas como cartas consoladoras, contenían detalles íntimos, apodos familiares, referencias a hechos que solo el fallecido y sus allegados conocían. Miles de testimonios documentados dan fe de cómo familias enteras reconocieron en esas cartas la forma de expresarse, las manías lingüísticas y los recuerdos compartidos con sus seres queridos. El caso más famoso y judicialmente documentado es el del estudiante Mauricio Garcés Enrique, quien murió en extrañas circunstancias en un accidente del tipo ruleta rusa en 1976 en Goiás, Brasil. Semanas después, su familia recibió a través de Chico Xavier varias cartas psicografiadas firmadas por Mauricio. Las cartas describían detalles del accidente, daban nombres de personas presentes y contenían información que la familia
consideraba imposible que Xavier conociera. Lo extraordinario del caso es que estas cartas fueron presentadas como prueba en el juicio penal contra su inseparable amigo, José Divino Núñez, acusado de haber causado el accidente en 1979. El testimonio del propio fallecido ayudó a esclarecer las circunstancias del siniestro. Aunque el juez no basó su sentencia en las cartas espirituales, la justicia brasileña no reconoce este tipo de pruebas. Sí fueron archivadas en el expediente judicial, y el caso generó un debate nacional sobre la validez de la mediumnidad. En 2018, la abogada y sobrina de Mauricio, Ana Cristina Garcés, declaró en una entrevista para la revista Veja: las cartas contenían detalles que solo mi tío podría saber. Nombres de amigos de la infancia, apodos que nadie más usaba. Mi familia es católica, no espírita, pero aquello nos dejó sin respuesta. No sabemos si fue real, pero nos dio paz. Chico Xavier jamás cobró por estas cartas. Rechazó toda compensación económica por su trabajo mediúmnico. Vivió toda su vida con un salario modesto, en una casa humilde en Uberaba, Minas Gerais, donde se mudó en 1958 y permaneció hasta su muerte. Los derechos de autor de sus más de 450 libros fueron donados en su totalidad a instituciones de caridad. Se estima que, de haber conservado esos derechos, habría sido multimillonario. En cambio, murió sin prácticamente posesiones materiales. Como él mismo declaró en una entrevista para la TV Tupi en 1971. El dinero que viene de los espíritus debe volver a los espíritus. Yo solo soy el intermediario. Si me quedara con algo, estaría robando. Pero Chico Xavier no solo transmitía mensajes de consuelo. A través de sus libros, especialmente la serie psicografiada del espíritu André Luiz, Xavier dibujó el mapa más detallado jamás escrito sobre el viaje del alma tras la muerte. Según las descripciones contenidas en No Solar, su obra más famosa, publicada en 1943, cuando el alma se desprende del cuerpo físico, experimenta un proceso gradual de transición. Las almas recién desencarnadas pasan primero por un periodo de confusión. Luego son llevadas a colonias espirituales donde se recuperan, trabajan, estudian y se preparan para su próxima reencarnación. No Solar sería una de estas ciudades espirituales, un lugar organizado con hospitales para almas enfermas, escuelas de aprendizaje y hogares donde las familias se reencuentran. La obra se convirtió en bestseller internacional, traducida a más de 20 idiomas y llevada al cine en 2010. Lo fascinante es el nivel de detalle. Xavier describió esta ciudad con tal precisión que arquitectos aficionados al espiritismo llegaron a hacer planos basándose en el libro. Según estos textos, la reencarnación no es aleatoria, sino planificada. Cada alma elige, con guía de mentores espirituales, la familia en la que nacerá y las pruebas que enfrentará. Nada es castigo, todo es aprendizaje. Xavier se convirtió así en el cartógrafo del más allá, el explorador de territorios invisibles, ofreciendo respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Qué hay después? ¿Volveremos a ver a nuestros seres queridos? ¿Tiene sentido el sufrimiento? Estas mismas preguntas se las hizo Edgar Cayce y las compartimos en nuestro análisis sobre el viaje del alma, que puedes ver en el canal. Millones encuentran consuelo en estas descripciones, mientras escépticos las consideran construcciones imaginativas de una mente excepcional. En julio de 1969, mientras el mundo miraba asombrado la llegada del hombre a la luna, Chico Xavier recibió lo que describió como un mensaje urgente de los espíritus superiores. Durante una reunión en el Centro Espírita de Uberaba,
Xavier transmitió una revelación inquietante. Los mentores espirituales habían dado a la humanidad un plazo de 50 años. Si en 50 años, contados desde 1969, la humanidad no se autodestruye mediante guerra nuclear, pandemias provocadas o catástrofes ambientales, entonces habrá demostrado que merece dar el salto evolutivo hacia una nueva era espiritual. Habría dicho Chico según las actas del centro. El plazo se cumplía en julio de 2019. Cuando se acercaba a esa fecha, comunidades espirituales de todo el mundo especularon. ¿Qué ocurriría? ¿Habría señales en el cielo? ¿Una transformación súbita de la conciencia colectiva? Llegó 2019 sin catástrofe nuclear ni inversión de polos magnéticos. Algunos declararon que la profecía había fallado. Pero entonces llegó 2020 con la pandemia de COVID-19. Los seguidores de Xavier señalan que la profecía no hablaba de un evento específico en 2019, sino de que hasta ese año la humanidad debía demostrar que no se autodestruiría. Superado ese límite, se abriría un período de transición, doloroso pero no terminal, hacia una nueva etapa evolutiva. La pandemia, las crisis ambientales y los conflictos sociales serían las contracciones del parto de esa nueva humanidad. En 1986, durante una entrevista en el programa Pinga Fogo, le preguntaron a Xavier sobre esta profecía. Chico respondió: Los espíritus no me dan fechas exactas para no interferir con el libre albedrío, pero me dijeron que nuestra generación vería el principio del fin de un mundo viejo y el principio del principio de un mundo nuevo. No será fácil. Los partos nunca lo son. Hay otro aspecto profético en los mensajes de Chico Xavier todavía relevante hoy: la advertencia sobre las fuerzas telúricas y el equilibrio planetario. En varios de sus libros, especialmente en Mensajes del Espíritu Emmanuel, Xavier transmitió conceptos inquietantes sobre lo que llamó los espíritus de la naturaleza o conciencias elementales de la Tierra. Según estas enseñanzas, el planeta no es materia inerte, sino un organismo vivo con mecanismos de autorregulación que responden a los desequilibrios. Todas las acciones humanas, destrucción masiva, contaminación, violencia extrema o explotación desmedida, generan desajustes magnéticos en el campo energético terrestre, y la Tierra, como organismo vivo, reacciona. La naturaleza no castiga, ajusta, habría dicho Xavier en una conferencia en 1977. Terremotos, tsunamis, sequías extremas, inundaciones devastadoras no serían castigos divinos, sino respuestas del sistema planetario ante desequilibrios provocados por la humanidad. Xavier no hablaba de un apocalipsis inevitable, sino de una advertencia. La humanidad debe aprender a vivir en armonía con el planeta o enfrentará las consecuencias de la desarmonía. No como castigo moral, sino como resultado natural de violar el equilibrio de un sistema complejo. En 1990, Xavier psicografió un mensaje del Espíritu Emmanuel que decía: Los próximos años mostrarán a la humanidad que no puede continuar violando a la madre naturaleza sin pagar el precio. Pero este precio no es venganza, es aprendizaje. El planeta enseña, no destruye. Los humanos eligen destruirse o aprender. Hoy, cuando vemos incendios forestales históricos, huracanes cada vez más violentos y olas de calor mortales, estas palabras adquieren un tono inquietante. ¿Estamos viviendo el ajuste planetario del que Xavier advertía? Quizá, como en tantos aspectos de su obra, la ciencia explica el cómo. Las enseñanzas espirituales intentan responder al por qué y al para qué. Esta visión de Chico nos recuerda mucho a la teoría Gaia, del químico James Lovelock, que formuló también en los años 70. El caso de Chico Xavier
no pasó desapercibido para la comunidad científica y escéptica. Durante décadas, investigadores de diferentes campos intentaron explicar el fenómeno. El psiquiatra y profesor de la Universidad de São Paulo, Dr. Alexander Moreira Almeida, fundador del Núcleo de Investigaciones en Espiritualidad y Salud, NUPES, realizó uno de los estudios más rigurosos sobre Chico Xavier. En su investigación, publicada en 2013 en el Journal of Nervous and Mental Disease, analizó el caso desde una perspectiva médica y psicológica. El doctor Moreira Almeida concluyó que las explicaciones convencionales, fraude, trastorno disociativo de identidad o autosugestión, no encajaban completamente con las evidencias. El volumen de producción, la calidad literaria diversa, la ausencia de beneficio económico y la consistencia mantenida durante 70 años presentaban anomalías difíciles de explicar con los modelos psicológicos conocidos. El investigador dejó claro que su estudio no probaba la existencia de espíritus, pero sí documentaba que el caso de Xavier merecía investigación científica seria, sin prejuicios previos. Como declaró en una entrevista, ignorar fenómenos solo porque no encajan en nuestros modelos actuales es lo contrario del método científico. Por otro lado, escépticos como el periodista brasileño Carlos Orsi señalaron que muchas de las cartas de Xavier contenían información que podría haber obtenido por medios convencionales, que la psicografía podría explicarse por hiperestesia, agudización extrema de los sentidos y la memoria, y que la fe religiosa de los receptores predisponía a la validación subjetiva. El Comité Brasileño de Investigadores del Paranormal intentó en varias ocasiones realizar pruebas controladas con Chico Xavier, pero él siempre las rechazó. Argumentaba que su mediumnidad era un acto de fe y servicio, no un espectáculo para ser probado en laboratorios. Esta negativa es vista por escépticos como evidencia de impostura y por creyentes como coherencia espiritual. Lo indiscutible, más allá de creencias, son los hechos verificables. Un hombre con educación primaria incompleta publicó 468 libros en géneros literarios diversos: poesía, novela, filosofía y ciencia, algunos con conocimientos técnicos que superaban su formación. Escribía a una velocidad extraordinaria, mantenía estilos literarios diferentes simultáneamente y rechazó toda ganancia económica en vida. La influencia de Chico Xavier en Brasil es difícil de exagerar. Cuando murió el 30 de junio de 2002, a los 92 años, más de 200.000 personas asistieron a su funeral en Uberaba. El gobierno brasileño decretó luto oficial. Personalidades de todos los ámbitos, políticos, artistas, científicos y religiosos, expresaron reconocimiento a su labor social y humanitaria. En 2010, el cineasta Daniel Filho dirigió Chico Xavier, una película biográfica protagonizada por Nelson Xavier, sin parentesco con Chico, que se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine brasileño, con más de 3 millones de espectadores. La película, aunque criticada por algunos por idealizar al personaje, presentaba los hechos más documentados de su vida. Pero quizá el verdadero legado de Chico Xavier no está en los libros vendidos ni en las películas, sino en las miles de familias que encontraron consuelo en sus cartas. En un país donde el espiritismo es la tercera religión más practicada, con más de 4 millones de seguidores según el censo de 2010, Xavier se convirtió en un símbolo de esperanza, de que la muerte no es el final, de que nuestros seres queridos siguen de alguna forma cerca. Durante su vida, Chico Xavier fue nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz, en 1981 y 1982, por grupos espirituales brasileños, aunque la nominación no prosperó. Recibió más de 1000 condecoraciones de gobiernos municipales, estatales y organizaciones civiles. Sin embargo, jamás asistió a ceremonias de premios, rechazó honores públicos
y mantuvo siempre un perfil de humildad extrema. En una entrevista realizada en 1997 por el periodista Geraldo Jordão Pereira para el programa Pinga Fogo de TV Tupi, le preguntaron si creía que había cumplido su misión. Chico respondió: No sé si cumplí mi misión, solo sé que intenté servir. Si ayudé a una sola persona a tener esperanza, ya valió la pena cada palabra escrita. Vivió sus últimos años prácticamente ciego debido al glaucoma y otros problemas de salud, pero continuó psicografiando hasta pocos días antes de su muerte. Su última carta psicografiada fue entregada el 27 de junio de 2002, 3 días antes de fallecer. Era un mensaje de consuelo para una madre que había perdido a su hijo. Chico Xavier representa uno de los grandes enigmas de la experiencia humana. ¿Dónde termina la capacidad explicable de la mente humana y dónde comienza lo inexplicable? Podemos abordar su caso desde múltiples perspectivas. La fe que ve en él un instrumento divino, la ciencia que busca explicaciones psicológicas o neurológicas, o el escepticismo que señala posibles fraudes o autoengaños. Pero ninguna de estas perspectivas puede explicar completamente el fenómeno en su totalidad. Quizá la lección más profunda de Chico Xavier no esté en demostrar o refutar la existencia del más allá, sino en recordarnos que hay preguntas para las cuales la humanidad aún no tiene respuestas definitivas, y que, en esa incertidumbre, lo que define a una vida no es lo extraordinario de sus dones, sino lo ordinario de su bondad. Un hombre que pudo haberse enriquecido, eligió la pobreza. Un hombre que pudo haberse exaltado, eligió la humildad. Un hombre que pudo haber usado sus dones para poder personal, los usó para consolar a los que sufrían. Sea cual sea el origen de sus escritos, eso es innegable, y quizá eso sea lo más importante. La muerte de Chico Xavier no cerró el misterio, lo profundizó. Sus libros siguen leyéndose, sus cartas siguen estudiándose, sus profecías siguen interpretándose y su figura sigue dividiendo opiniones. Pero todos, creyentes y escépticos, coinciden en algo. Fue un caso único en la historia moderna que merece ser conocido, estudiado y reflexionado. Si este vídeo te ha hecho pensar, te ha intrigado o te ha conmovido, suscríbete a El Mensaje de los Profetas. Cada semana exploramos las vidas de videntes, profetas y místicos que marcaron la historia. Y si quieres seguir adentrándote en los misterios de la espiritualidad y las profecías, no te pierdas nuestra biografía sobre Edgar Cayce, el profeta durmiente que diagnosticaba enfermedades en trance y realizó más de 14.000 lecturas psíquicas. El enlace está en la descripción. Cerramos con una frase que el propio Chico Xavier escribió en uno de sus libros, palabras que resumen su filosofía de vida y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. La felicidad no está en vivir, sino en saber por qué se vive.